Jamás imaginé que mi propia sangre me traicionaría así. Hola, me llamo Marta, tengo 20 años. Crecí en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Mi infancia estuvo marcada por la separación de mis padres cuando tenía apenas 8 años. Vivía con mi madre, mientras que mi padre, como suele pasar en muchas familias, se convirtió en un visitante ocasional en mi vida. Mi madre se volvió a casar con un hombre llamado Antonio, un tipo bueno pero muy estricto, y yo sentía que mi libertad se reducían a mínimos en su casa pequeña y modesta. A lo largo de los años, observé cómo mi padre también rehacía su vida en Toledo, con una mujer amable llamada Isabel, que no pudo tener hijos. Sentí que siempre había un muro invisible entre esos dos mundos en los que vivía, y aunque quería encajar en ambos, nunca terminaba de sentir que pertenecía a ninguno. Mi vida cambió cuando mi padre me pidió que me mudara con él a Toledo, creyendo que allí tendría más oportunidades y una vida mejor. Tras muchas discusiones y lágrimas, mi madre accedió a regañadientes. Cuando llegué a la ciudad, la vida parecía un cuento de hadas, un piso amplio en el centro, mi propia habitación decorada con carteles y luces de colores, y una madrastra cariñosa que siempre intentaba hacerme sentir como en casa. Pero esa felicidad fue solo la superficie. Con el tiempo, las cosas empezaron a tornarse oscuras y complicadas, y pronto comprendí que la realidad oculta tras esas paredes era mucho más siniestra de lo que jamás habría imaginado. Desde el principio, la vida con mi padre en Toledo parecía un sueño hecho realidad. Su piso en el barrio de Santa Teresa era espacioso y luminoso, con grandes ventanales que daban a la plaza del ayuntamiento. Mi habitación era un refugio, las paredes decoradas con pósters de mis cantantes favoritos, una alfombra suave bajo mis pies y cortinas de terciopelo azul oscuro que me permitían controlar la luz a mi antojo. Por fin tenía un espacio propio, un lugar donde podía ser yo misma, sin las estrictas normas que me imponía Antonio en Almagro. Mi madrastra, Isabel, era una mujer dulce y reservada que siempre intentaba complacerme. Cocinaba mis platos preferidos, me ayudaba con los estudios y a menudo me regalaba pequeños detalles que me hacían sentir especial. A pesar de su amabilidad, a veces detectaba en sus ojos una tristeza profunda, como si llevara una carga invisible. Me preguntaba qué secretos guardaba, pero nunca me animé a preguntarle directamente. Al principio, la relación con mi padre fue cercana y cariñosa. Él me mostraba su orgullo en cada gesto, y yo me sentía protegida bajo su mirada. Sin embargo, notaba que no se mostraba tan abierto cuando hablábamos de mi futuro o de mis relaciones personales. Cada vez que alguien intentaba acercarse a mí con intenciones románticas, él se ponía tenso y buscaba excusas para evitar encuentros o presentaciones. Decía que era demasiado joven y que debía vivir para mí misma antes de pensar en compromisos serios. Esta actitud me desconcertaba y, a veces, me hacía sentir atrapada entre el amor que sentía por él y la necesidad de independencia que comenzaba a despertar en mí. Por momentos, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al quedarme con él, aunque la vida en Toledo fuera tan distinta y atractiva en comparación con mi antiguo hogar. Pero la idea de dejarlo solo, después de todo lo que habíamos vivido juntos, me parecía imposible. A medida que pasaban los meses, la rutina se instalaba en nuestra relación. Desayunábamos juntos, él me llevaba a la universidad y, a menudo, compartíamos cenas en restaurantes con vistas a la ciudad. En esas ocasiones, me sentía como una princesa, vestida con ropa elegante que él escogía para mí, con zapatos de tacón y maquillaje sutil que resaltaba mi juventud y belleza. Sentía un extraño cosquilleo cuando él me elogiaba y me decía que era la hija más hermosa y lista que podría tener. Su atención me hacía sonrojar, pero también despertaba algo confuso dentro de mí. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y solo se escuchaba el leve murmullo del viento contra las ventanas, me encontraba pensando en todo lo que había cambiado y en lo que aún no entendía. Pensaba en Isabel, en Antonio, en la vida que había dejado atrás y en la que ahora me estaba atrapando poco a poco. Sentía que algo se escondía bajo la superficie de nuestra relación, algo que aún no podía nombrar, pero que me inquietaba profundamente. Poco a poco, la sensación de estar en un sueño comenzó a desvanecerse, y la realidad empezó a mostrar su rostro más oscuro y complejo, preparándome para enfrentar un destino que ninguna joven debería vivir. Conforme pasaban los días, la tensión entre mi padre y yo comenzó a hacerse más palpable, aunque al principio no sabía cómo interpretarla. Él siempre había sido una figura protectora y cariñosa, pero algo en su mirada cambió,
una mezcla de preocupación y algo más profundo, casi obsesivo. Empecé a notar que cada vez que alguien intentaba acercarse a mí, él se ponía rígido, sus ojos se volvían fríos, y sus palabras se llenaban de advertencias veladas. Me decía que debía cuidarme, que el mundo no era tan amable como parecía, pero también sentía que detrás de esas palabras había un miedo intenso a perderme. Yo, con mis 20 años, ya empezaba a sentir el deseo natural de explorar el amor, de vivir experiencias y de tener mi propio camino. Pero cada intento de acercamiento por parte de algún chico terminaba con una excusa de mi padre para romper el contacto. Él siempre encontraba una razón para decir que no era el momento, que debía concentrarme en mis estudios o en mí misma antes que en relaciones. Aunque al principio me parecía lógico, pronto esa protección se volvió un control sofocante. Una tarde, después de una de esas discusiones, me senté en la cocina con él, buscando respuestas que no llegaban. «Papá, ¿por qué no dejas que viva mi vida? ¿Por qué tienes tanto miedo de que alguien me quiera?», le pregunté con lágrimas en los ojos. Él guardó silencio un largo rato, y finalmente, con voz temblorosa y mirada perdida, me confesó que simplemente no sabía cómo vivir sin mí, que yo era su alegría y su razón de ser. Esa revelación me hizo sentir una mezcla de ternura y miedo. ¿Cómo podía alguien depender tanto de otra persona? A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Mi padre se volvió más posesivo, sus gestos de cariño se mezclaban con una intensidad inquietante. Empezó a invitarme a salir solo con él, a cenar en restaurantes caros donde me vestía con vestidos ceñidos que resaltaban mi figura, zapatos de tacón y un maquillaje sutil pero llamativo que él mismo me ayudaba a elegir. Me decía que quería mostrarme al mundo como su orgullo, su hija perfecta. Pero en esas miradas y caricias sentía algo que no terminaba de entender, algo que me hacía sentir vulnerable y a la vez confundida. Cada vez que me abrazaba, notaba como sus manos se demoraban más de lo habitual, como su respiración se hacía más profunda cerca de mi cuello. Yo cerraba los ojos, intentando convencernos a los dos de que no pasaba nada, pero un nudo en mi estómago crecía sin control. Quería creer que era solo el amor de un padre, pero mi intuición me gritaba que algo andaba mal. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, me encontraba sola en mi habitación, repasando cada gesto, cada palabra, intentando encontrar una explicación que me diera paz. Pero la ansiedad me consumía. ¿Qué estaba pasando? ¿Era yo la que estaba imaginando cosas, o realmente algo oscuro se estaba gestando en esa relación que creía tan segura? Sabía que debía hablar con alguien, buscar ayuda, pero no podía. Me sentía atrapada en una red invisible, donde el amor y el miedo se entrelazaban y me impedían ser libre. Así, poco a poco, la sombra de la desesperación comenzó a extenderse por mi vida, y supe que el camino que tenía por delante iba a ser mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. La situación llegó a un punto en el que ya no podía ignorar lo que sentía ni lo que veía. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de mi padre en el piso de Toledo, encontré algo que cambió todo para mí. En el suelo, junto a su cama, había un pequeño bote de crema, manchado y viejo, que él siempre ocultaba con cuidado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, sabía lo que eso significaba, pero no quería aceptarlo. Decidí que debía hablar con él, enfrentarlo con respeto y sin reproches, pensando que quizá él necesitaba entender que también merecía ser feliz. Esa noche, nos sentamos en la sala, la luz tenue de la lámpara creaba sombras en las paredes. Me acerqué con cuidado, con la intención de ser diplomática, y le dije, «Papá, sé que necesitas cariño, que también quieres ser feliz, ¿por qué no buscas a alguien para compartir tu vida?». Su mirada me sorprendió, mezcla de sorpresa y algo de tristeza. Se quedó en silencio un largo rato, y luego, con un tono frío que nunca había escuchado antes, me acusó de husmear en su intimidad, de no respetar su espacio. Sentí miedo y vergüenza, pero intenté explicarle que solo quería lo mejor para él. Pero la conversación no terminó bien. Él se enfadó y se fue a su habitación, dejando en mí un sentimiento de rechazo y soledad. Sin embargo, algo cambió en la forma en que me miraba después de ese episodio. Su cariño se volvió más intenso, sus caricias más frecuentes y prolongadas. Una noche, mientras estábamos en el salón viendo una película, su mano rozó mi brazo y no se apartó. Sentí mi corazón latir con fuerza, confundida y paralizada, incapaz de reaccionar. Él se acercó,
me susurró palabras que debían ser dulces, pero que en mi interior sonaban a advertencia y dolor. Me atrajo hacia él con una fuerza que no podía resistir. Su abrazo era cálido pero también poseía una intensidad peligrosa. Sus labios rozaron mi cuello, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No entendía qué estaba pasando, cómo podía alguien que debía protegerme sentir eso por mí. Quise apartarme, pero sus manos me sujetaban con firmeza. Me sentí pequeña, indefensa, atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Al despertar esa madrugada, sudorosa y temblando, me encontré sola en mi cama, intentando recordar cómo había llegado hasta allí. Mis pensamientos eran confusos, y una marca roja en el cuello me confirmó que lo vivido no había sido un sueño. Miré mi reflejo en el espejo, una joven con el cabello despeinado y los ojos hinchados por el llanto. Sentí una mezcla de miedo, vergüenza y una inexplicable extraña atracción. Quise borrar esos momentos de mi memoria, pero las imágenes persistían, grabadas con fuego en mi mente. Durante los días siguientes, evité a mi padre, temerosa de lo que pudiera pasar si nos encontrábamos a solas. Pero él parecía haber detectado mi distancia y, en vez de retroceder, intensificó sus intentos por acortar esa brecha. Me invitaba a cenar, a salir, a compartir cada instante conmigo con una pasión que no podía comprender ni aceptar. Su dominio sobre mí crecía, y yo me sentía atrapada entre el amor filial que siempre había sentido y un miedo profundo que me paralizaba. Sabía que debía luchar, que debía buscar ayuda, pero también sentía que no tenía a dónde ir. La ciudad, la casa, la figura de mi padre, todo se había convertido en una red que me retenía, que me hacía sentir que no había salida. Así, en medio de la confusión y el dolor, comprendí que la vida que había soñado con libertad y felicidad se estaba transformando en una prisión de secretos y silencios que amenazaban con devorarme por completo. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida, aunque en ese momento no podía comprenderlo del todo. Después del incidente, mi relación con mi padre se volvió aún más intensa y complicada. Pasamos más tiempo juntos, pero sus miradas y gestos ya no eran los de un padre amoroso, sino de alguien que me poseía, que me reclamaba con una necesidad desesperada. Recuerdo una cena en un restaurante elegante cerca de la plaza de Zocodover, donde me vistió con un vestido rojo ceñido que me hacía sentir expuesta, demasiado adulta para mi propia edad. Los tacones altos me hacían tambalear, y el maquillaje que él escogió para mí resaltaba mis labios y mis ojos de una manera que me incomodaba y, a la vez, me atraía. Él no dejaba de mirarme con admiración, y en sus palabras había un tono de orgullo que me llenaba de confusión. Después de la cena, volvimos a casa y pusimos una película. Él se sentó a mi lado en el sofá, y poco a poco sus manos comenzaron a recorrer mi cintura, bajando lentamente, mientras me susurraba palabras cargadas de una extraña mezcla entre ternura y deseo. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que estaba atrapada en un torbellino del que no podía escapar. Quise apartarme, pero su abrazo era firme y cálido, y su respiración se hacía cada vez más cercana a mi cuello. Cuando sus labios tocaron mi piel, una oleada de miedo y una extraña sensación de placer me recorrió. Cerré los ojos, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Sentí que mi mundo se desmoronaba, que aquel hombre que debía protegerme se había convertido en mi tormento y mi prisión. Intenté resistirme, pero sus caricias eran suaves y persistentes, y mi cuerpo temblaba sin poder controlar mis sentimientos. Al despertar en mi habitación, sudorosa y con el corazón desbocado, intenté ahogar el recuerdo en un mar de dudas y negaciones. Miré la pequeña marca en mi cuello, y supe que no había sido un sueño. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, por justificar lo injustificable, pero el miedo y la confusión me paralizaban. Durante los días siguientes, intenté mantener las distancias, pero él no lo permitió. Cada encuentro era una mezcla de cariño posesivo y dominación silenciosa. Me regalaba ropa cara, joyas delicadas, y me hacía sentir como si fuera su tesoro más preciado. Sin embargo, en el fondo, sentía que estaba perdiendo mi identidad, que me convertía en su sombra. A veces, miraba por la ventana de mi habitación hacia las calles de Toledo iluminadas por las farolas, deseando poder escapar, gritar, liberarme. Pero sabía que no podía hacerlo. No tenía a nadie a quien acudir, nadie que pudiera entender lo que estaba viviendo. Mi madre estaba lejos, mi madrastra siempre distante, y mis amigos, inexistentes en esta nueva vida.
La noche se convirtió en mi refugio y mi tormento. En la oscuridad, los recuerdos me atormentaban, y mi padre se volvía una presencia constante, una sombra que me seguía a todas partes. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla sin fin, y que el amor se había transformado en algo oscuro y peligroso. En ese momento, supe que debía encontrar una forma de salir de aquel laberinto, de recuperar mi libertad antes de que fuera demasiado tarde. Pero no sabía cómo, ni a quién acudir. Solo tenía miedo, y un deseo desesperado de ser libre, de ser yo misma, lejos de aquella prisión que llevaba el nombre de hogar. Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Mi corazón estaba hecho un nudo y mi mente un torbellino de emociones contradictorias. Me sentía asustada, confundida, pero también extrañamente atraída por la atención que me brindaba mi padre. Sabía que lo que pasaba no era normal, que estaba cruzando una línea que nadie debería cruzar, pero no podía apartar esos sentimientos que me dominaban. Me preguntaba si había alguna manera de resolver aquello, de hacer que todo volviera a ser como antes, cuando solo éramos padre e hija, sin esas tensiones oscuras que ahora nos envolvían. Pensaba que quizás, si hablaba con él con sinceridad, podría entender lo que estaba pasando, podría ayudarle a superar sus miedos, a dejar de lado esa obsesión que nos estaba destruyendo a los dos. Una tarde, después de una discusión sobre mi falta de libertad para salir con amigos y conocer gente, me armé de valor y me senté frente a él en la cocina. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro, pero yo solo podía ver en sus ojos esa mezcla de tristeza y desesperación. «Papá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no puedes dejarme vivir mi vida? ¿Acaso no quieres que sea feliz?» Su silencio fue una bofetada. Finalmente, con voz temblorosa, me confesó que no sabía cómo vivir sin mí, que yo era lo único que le quedaba, su razón de existir, su alegría en un mundo que le había arrebatado todo. Sus palabras me rompieron el alma. Quise abrazarlo, consolarlo, pero a la vez sentí un miedo profundo. ¿Cómo podía alguien necesitar tanto a otra persona? ¿No era eso peligroso? Pensé en mi madre, en Isabel, en Antonio, y en lo diferente que era mi vida antes de mudarme a Toledo. Recordé mis sueños, mis planes, y sentí que todo se desmoronaba. A pesar de la tristeza, decidí que no podía rendirme. Quería ayudarlo, quería salvarnos a los dos de ese abismo que se abría entre nosotros. Le prometí que estaría a su lado, que no lo dejaría nunca solo, pero también le pedí que respetara mi espacio, mi libertad, que confiara en mí para tomar mis propias decisiones. Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que intentaría cambiar, que haría todo lo posible para no perderme. Durante unos días, la relación mejoró. Compartíamos risas, cenas tranquilas, salidas al parque. Sentí que había una luz al final del túnel. Pero esa calma fue solo temporal. Poco a poco, la obsesión volvió a apoderarse de él, y con ella, la tensión y el control. Cada vez que salía con amigos o hablaba con alguien, él lo percibía como una amenaza. Empecé a sentirme vigilada, encerrada en una jaula invisible. Me di cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible, pero aún no sabía cómo enfrentarla. Tenía miedo de perderlo, de que su dolor se convirtiera en odio, en violencia. Sentía que estaba atrapada en un juego peligroso, donde cada movimiento podía desencadenar consecuencias imprevisibles. En medio de esta tormenta, me aferraba a la idea de que podía cambiar las cosas, que había una salida, aunque estuviera oculta entre las sombras que nos envolvían. Pero, en el fondo, sabía que la verdad era mucho más oscura y aterradora de lo que estaba dispuesta a aceptar. Y entonces, sin esperarlo, la realidad me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento y me mostró que nada volvería a ser igual jamás. Una tarde, mientras ordenaba el despacho de mi padre, descubrí algo que me heló la sangre. Entre papeles y viejas fotografías, encontré una caja metálica pequeña, cerrada con llave. Mi corazón se aceleró, pues sabía que no debía abrirla, pero la curiosidad pudo más. Busqué entre los cajones y, para mi sorpresa, encontré la llave escondida bajo una pila de documentos. Con manos temblorosas, abrí la caja y dentro hallé una colección de fotografías mías, tomadas sin que yo lo supiera. Me vi reflejada en imágenes donde posaba en distintas situaciones, en mi habitación, vestida de forma casual o con ropa elegante que él mismo me había comprado. Algunas fotos mostraban miradas inocentes,
Otras eran más provocativas, y todas ellas tenían algo inquietante, como si alguien me estuviera observando siempre, sin que yo lo supiera. Sentí una mezcla de vergüenza, miedo y traición. ¿Cómo había podido mi propio padre guardar esas imágenes? ¿Qué significado tenían? Junto a las fotografías, encontré una nota manuscrita con letras temblorosas y obsesivas: mi querida Marta, eres mía, ahora y para siempre. Nadie podrá separarnos. Haré lo que sea necesario para protegerte y mantenerte a mi lado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La obsesión de mi padre no solo era un sentimiento enfermizo, sino un peligro real. Intenté cerrar la caja y devolverla a su lugar, pero las imágenes y las palabras seguían grabadas en mi mente, como una sombra que no podía borrar. Empecé a pensar en escapar, a buscar una forma de alejarme de todo aquello que me estaba consumiendo día a día. Sin embargo, el miedo a su reacción, a lo que podría hacer si descubría que sabía la verdad, me paralizaba. Esa noche, me encerré en mi habitación, temblando y llorando. No sabía en quién confiar, ni a dónde ir. Me sentía sola, atrapada en un mundo que se había vuelto peligroso y oscuro. La idea de contarle a mi madre me aterrorizaba, pues no sabía si ella podría protegerme o si solo empeoraría las cosas. Isabel, mi madrastra, parecía distante y ajena a todo lo que ocurría, y mis amigos estaban lejos, en Almagro, sin saber nada de mi vida en Toledo. Fui consciente de que estaba en una situación límite, que necesitaba ayuda urgente. ¿Pero quién podría entender lo que estaba viviendo? ¿Quién podría salvarme de la persona que, en teoría, debía ser mi protector y mi refugio? Mientras me acurrucaba en la cama, pensé en el futuro con desesperanza. ¿Sería capaz de romper las cadenas que me ataban? ¿Podría alguna vez recuperar mi libertad y mi dignidad? No sabía las respuestas, pero una cosa era segura: debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. El miedo me envolvía, pero también una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de mí. Sabía que el camino sería peligroso, y que la verdad, cuando saliera a la luz, podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Y en ese momento, sin imaginarlo, mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado que pondría todo en peligro y revelaría secretos que nadie debería conocer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La caja con las fotografías seguía oculta en mi habitación, pero en mi mente no había espacio para otra cosa que no fuera ese hallazgo terrible. Sentía que la verdad me quemaba por dentro y, al mismo tiempo, me paralizaba. Una tarde, mi padre me llamó a su despacho. Entré con el corazón en un puño, temiendo que hubiera descubierto algo. Él me miró con una mezcla de tristeza y dureza, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos un brillo extraño, casi salvaje. Se sentó frente a mí y, sin rodeos, comenzó a hablar con una voz firme y baja que helaba la sangre. Marta, sé que has encontrado cosas que no querías ver. Sé que sabes lo que siento por ti, y es más fuerte que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. No puedo vivir sin ti, y no quiero que nadie se interponga entre nosotros. Sus palabras eran una mezcla de confesión y amenaza velada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Intenté mantener la calma, pero por dentro todo se desmoronaba. Le dije que lo que sentía era incorrecto, que esa obsesión nos estaba destruyendo a ambos. Le pedí que buscase ayuda, que entendiera que yo necesitaba vivir mi vida lejos de esa sombra que él proyectaba sobre mí. Pero él negó con la cabeza, apretando los puños, y me advirtió que nadie podría separarnos. Su voz, antes dulce, ahora sonaba como la de un hombre al borde del abismo. Fue entonces cuando comprendí que estaba enfrentándome a algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. Mi padre no solo estaba atrapado en sus sentimientos, sino que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerme bajo su control. Esa noche, mientras me acostaba, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. No podía dormir, la mente me daba vueltas con pensamientos aterradores. Me preguntaba cómo había llegado hasta ese punto, cómo podía alguien que yo amaba tanto convertirse en mi peor pesadilla. Decidí que no podía seguir así. Tenía que buscar una salida, aunque no supiera cómo ni dónde. La idea de huir, de dejar atrás todo lo que conocía, me aterrorizaba, pero era la única esperanza que me quedaba para salvarme. Sin embargo, antes de poder poner en marcha cualquier plan,
mi padre tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que me enfrentaría a un dilema imposible y me obligaría a luchar por mi libertad, por mi vida, en una batalla que iba más allá del amor y del miedo. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual, y que el camino hacia la salvación estaría lleno de peligros y sacrificios que jamás habría imaginado. La sombra de la obsesión había crecido demasiado, y ahora amenazaba con devorar todo a su paso. La tensión alcanzó su punto máximo en cuestión de días. Mi padre, lejos de retroceder, intensificó su control sobre mí de una manera que me hizo sentir prisionera en mi propia casa. Su mirada ya no escondía la posesión absoluta, y cada gesto suyo parecía gritar que yo le pertenecía sin condiciones. No había espacio para mis deseos ni para mi libertad, solo existía su voluntad, su necesidad de mantenerme cerca a cualquier precio. Una noche, mientras la ciudad de Toledo dormía bajo un manto de estrellas, él me llamó a su habitación. Allí, con la luz tenue de una lámpara antigua, me esperaba vestido con una camisa negra y pantalones oscuros, apariencia que le confería un aire solemne y amenazante a la vez. Me pidió que me sentara a su lado, y con voz baja y cargada de emoción me dijo que no soportaba la idea de perderme, de que alguien más pudiera reclamarme. Su mano, que antes era cálida y protectora, ahora se posó con firmeza sobre mi pierna, subiendo lentamente mientras sus ojos me miraban con una mezcla inquietante de deseo y desesperación. Sentí que mi cuerpo se tensaba, que el miedo me paralizaba, pero también una extraña confusión que me hacía dudar de todo. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Me susurró palabras que resonaban en mi interior con una intensidad casi insoportable. Eres mía, Marta. Nadie podrá apartarte de mí. Haré lo que sea necesario para que estés siempre a mi lado. Su voz tenía un eco profundo, como un juramento oscuro que sellaba nuestro destino. Intenté apartarme, pero su abrazo me envolvía con fuerza, y su aliento cálido rozaba mi piel. En ese momento, comprendí que ya no había vuelta atrás, que nuestra relación había cruzado una frontera peligrosa y definitiva. El sentimiento de ser su propiedad se volvió abrumador. Cada día me encontraba más atrapada en una red invisible, donde el amor se había transformado en obsesión y el cariño en una prisión sin barrotes visibles. Las noches se convirtieron en un tormento donde la línea entre el miedo y el deseo se difuminaba hasta hacerse irreconocible. Sentía que mi identidad se desvanecía, que yo era solo un objeto de su posesión, una pieza en un juego oscuro del que no podía escapar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una pequeña llama de rebeldía comenzaba a encenderse en mi interior. Sabía que debía encontrar la fuerza para luchar, para romper las cadenas que me ataban, aunque el precio fuera alto y el camino estuviera plagado de sombras. Pero antes de poder actuar, un giro inesperado sacudió mi mundo, un secreto oculto que mi padre había guardado celosamente y que ahora amenazaba con destruir no solo nuestra relación, sino todo lo que creía conocer sobre mi propia vida. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, una tormenta que arrasaría con todo a su paso. El momento de enfrentarla había llegado, y con él, la prueba más dura de mi vida. La revelación llegó de manera inesperada, cuando creía que ya nada podía sorprenderme más. Una noche, mientras revisaba unos papeles en el despacho de mi padre, encontré una carpeta oculta bajo montones de documentos. Al abrirla, mi mundo se desmoronó por completo. Allí estaban escritos secretos que nunca imaginé, cartas, recortes, y documentos que demostraban que mi padre había estado siguiendo mi vida desde antes de que yo siquiera pudiera entenderlo. Había manipulado situaciones, controlado personas, y mantenido un poder oscuro que me tenía atrapada sin que yo lo supiera. Entre esas páginas también encontré pruebas de un pasado aún más oscuro, un entramado de mentiras y engaños que involucraban a mi madre, a Isabel, y a Antonio, el marido de mi madre. Descubrí que la aparente calma y la distancia que había sentido de ellos no eran casualidad, sino parte de un plan cuidadosamente elaborado para aislarme, para mantenerme bajo su dominio absoluto. La sensación de traición me golpeó con una fuerza brutal. Comprendí que no solo estaba atrapada en una relación enfermiza con mi padre, sino que toda mi vida había sido un engranaje en una maquinaria de control y manipulación mucho más grande de lo que podía imaginar. Sentí que era una marioneta en manos de alguien que no dudaba en sacrificarlo todo para mantenerme a su lado. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, me senté en mi habitación con el corazón destrozado y la mente llena de preguntas.
¿Quién era realmente mi padre? ¿Por qué había construido ese castillo de mentiras a nuestro alrededor? ¿Cómo podía liberarme de esa prisión cuando la verdad era tan aterradora? El miedo me paralizaba, pero también despertaba una determinación feroz. Sabía que debía enfrentar todo, que debía luchar por mi libertad y mi dignidad, aunque eso significara destruir lo que quedaba de la familia que alguna vez conocí. Antes de que pudiera organizar mis pensamientos y planear mi siguiente paso, sentí una presencia detrás de mí. Era él, mirándome con esos ojos intensos y llenos de una mezcla de amor, locura y desesperación. Me tomó de la mano y, con voz firme, susurró: Marta, no puedes escapar. Eres mía, y siempre lo serás. Juntos hasta el final. En ese instante, comprendí que la batalla por mi vida apenas comenzaba, y que el precio de la libertad sería más alto de lo que jamás podría imaginar. La oscuridad que me envolvía era profunda y peligrosa, pero dentro de mí ardía una llama que no permitiría que me consumiera. El futuro era incierto, y la lucha por mi alma estaba por empezar. ¿Lograría romper las cadenas que me ataban? ¿O quedaría atrapada para siempre en la sombra de un amor que se había convertido en mi peor condena? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa estaba clara: esta historia no había terminado, y lo que estaba por venir cambiaría para siempre el destino de Marta y su lucha por la libertad.